pasajero. Perfecto, entonces todos también en algún momento hemos cumplido, hemos desempeñado el rol de pasajeros en el sistema vial y de tránsito. Es bien cierto, igual les invito, les motivo para que ustedes revisen precisamente la información referencial que nosotros les hemos dejado en el módulo de la asignatura. Y pues bien, como pasajeros, la palabra mismo lo dice, ¿no? Son las personas que utilizan un medio de transporte para movilizarse de un lugar a otro. También con nosotros podemos llevar bienes, mercancías, carga. Por lo tanto, hay que tener en consideración que de acuerdo a la normativa legal vigente en el territorio nacional ecuatoriano, se habla de una atención preferente hacia el pasajero y de la misma manera también se hace referencia a las tarifas preferenciales para los sectores considerados como vulnerables. La ley también acoge y contiene y contempla algunos derechos para los pasajeros y hay que hacer énfasis e hincapié en por lo menos dos derechos que yo considero fundamentales, ¿no? Que seamos transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando una tarifa correspondiente, denunciar también las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte conforme a la normativa vigente, exigir a los operadores mantener un volumen adecuado de las radios de manera que no perturbe a los pasajeros y pasajeras, también entre nosotros, el respeto mutuo cuando estemos ocupando alguna unidad de transporte público masivo, ¿sí? Y por supuesto, como ustedes saben, todo derecho conlleva consigo el cumplimiento de deberes o conocidos también como obligaciones para nosotros, para los usuarios de este sistema que se ha buscado, y esa es la política de los estados, garantizar precisamente la masificación con la optimización de recursos, por supuesto, el parque automotor con el cual se dispone, obviamente con las garantías, cuidando el medio ambiente, con choferes, conductores profesionales y como les digo, ¿no? Obligaciones, nosotros no tenemos que usar una unidad de transporte público cuando detectemos que el conductor, por ejemplo, dé signos o señales de que está bajo influencia de sustancias o bebidas alcohólicas o psicotrópicas, ¿no? Cuando nosotros también tenemos que hacer, por supuesto, que ellos cumplan precisamente con el embarque y desembarque de los pasajeros en los sitios debidamente autorizados, ¿no? No llevar con nosotros algún animal, no llevar, por ejemplo, sustancias peligrosas, objetos peligrosos que podrían considerarse dañinos o nocivos para otros usuarios y algunas otras más, ¿no? En ese sentido también recordarles que toda esta información está una referencia en el módulo de la asignatura. Ahora bien, tenemos que ver también la parte legal que contempla el cumplimiento de estos derechos. Y se habla en el caso de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial respecto de la atención preferente al pasajero, ¿no? La ley es un libro con varios capítulos, con varios títulos, con varios articulados y tenemos que revisar brevemente lo que es la parte pertinente con el rol y el desempeño de los pasajeros, ¿no? Hay que hablar del transporte terrestre automotor, hay que hacer un recordatorio respecto de la naturaleza y objeto, y esto está contemplado en el artículo 47 y nos indica precisamente el artículo 47 que transporte terrestre de personas o bienes va a responder a las condiciones de responsabilidad, como ustedes pueden leer, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarifas equitativas. Y como les dije en un inicio de la sesión, somos nosotros también los encargados de hacer prevalecer el cumplimiento de dichas
garantías que están contempladas y establecidas. De la misma manera, también en el reglamento se habla en el artículo 40 de aquellos dispositivos o accesorios que sirven o son útiles para personas de movilidad reducida, que por supuesto son considerados como equipaje preferente y que no van a pagar ningún costo adicional por ello, ¿no? En el artículo 48 de esta ley que estamos haciendo mención, nos indica que transporte terrestre gozarán de atención preferente las personas con discapacidades. A eso quería llegar. Mayores de 65 años de edad, tercera edad como los conocemos también, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, precisamente con lo que se establece en este reglamento, que es mediante un sistema de tarifas diferenciadas en la transportación que beneficia a este grupo y por supuesto, ustedes saben, el reglamento lo va a aplicar, que ya vamos a mencionar brevemente también, ¿no? El artículo 50 de esta ley que estoy tomando en consideración nos indica que el Estado, ¿sí? Algo les había manifestado como introducción, propenderá a la utilización de sistemas inter y multimodales, todas las modalidades que fuesen posibles, a fin de garantizar, por supuesto, como una herramienta necesaria para permitir reducir primero los costos operativos. Ello trae consigo la aplicación de tarifas, ¿no? Que sean accesibles al colectivo. La mejora en los tiempos de transporte, que haya una infraestructura vial adecuada y, por supuesto, una eficiencia en los servicios a través de los componentes conexos del sistema de transporte. Adicionalmente, aquello se manifiesta también en la ley, clases de servicio de transporte terrestre. Aquellos considerados principal y fundamentalmente, como ustedes pueden leer acá, en el articulado 50 nos dice que se establecen los siguientes tipos de servicios de transporte terrestre. Va a haber el público, comercial, por cuenta propia, y no dejemos a un lado también el transporte particular. En el artículo 52 nos indica nuevamente la responsabilidad del Estado, que éste garantizará la prestación de servicio de transporte público en forma colectiva y masiva de personas y de bienes dentro del territorio nacional, haciendo uso de toda la infraestructura que exista, ¿no? Del parque automotor, por supuesto, sujeto a una contraprestación económica, que es el derecho al cual también accede el prestador de servicio de transporte. Obviamente, cumpliendo con disposiciones de la ley, que como a modo de anticipación al tema, es o se denomina el contrato de operación y se le otorga a través de la Agencia Nacional de Tránsito la asignación de rutas y frecuencias de la cual el Estado es propietario. Tenemos también que decir en el artículo 55, 53, perdón, 54, 53 primeramente, en el cual nos indica que se prohíbe toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio de transporte de pasajeros. Sí, la Comisión Nacional regulará las formas de prestación de este servicio conforme a esta clasificación prevista y, por supuesto, estará sujeta a la celebración de un contrato de operación. Eso está en el artículo 53. Siguiendo con este pequeño breve análisis, artículo 54 nos indica que la prestación de servicio de transporte atenderá las necesidades específicas, precisamente considerados como aspectos, y proteger la seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica, sexual, tanto de hombres como de mujeres y de adultos mayores, así como de adolescentes, niños y niñas, ¿no? Se habla también de que en el artículo 55 que transporte público se considera un servicio estratégico, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar en que se utiliza la prestación de servicio. Como les decía, las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad del Estado. Y cómo lo entrega o cómo se explota para los usuarios mediante un contrato de operación a las cooperativas y compañías debidamente autorizadas, ¿no? En el artículo 56 nos indica que el servicio de transporte público
Podrá ser prestado por el Estado, de hecho es subsidiado en muchas de las ciudades, sí, en varias de las modalidades, a través inclusive del sistema del combustible, y por supuesto, claro está también en parte mediante el contrato de operación que lo tienen las compañías y cooperativas debidamente constituidas. En el artículo 57 nos habla precisamente de que se denomina servicio de transporte comercial al que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio o transporte colectivo o masivo. Aquí un pequeño paréntesis. Ustedes acabaron de ver que a través de la licencia tipo C, ustedes van a estar capacitados de realizar la actividad comercial de transporte que no es colectivo o masivo, pues la modalidad del taxi. Por lo tanto, acá es mediante una contraprestación económica, sí, siempre que no sea, como digo, masivo. Para que usted opere en este transporte de tipo comercial, va a requerir un permiso de operación, sí, y dentro de esta clasificación también consideremos que existen otras modalidades, ¿no? Existe, aparte del servicio de taxis, el transporte escolar e institucional, que también se lo permite la licencia tipo C. Tenemos también los tricimotos, muy, muy difundido este tipo de transporte en la zona costera, sobre todo, de carga pesada, de carga liviana, que ya no es nuestra modalidad por el momento, transporte mixto a través de las camionetas, transporte turístico y los demás que precisamente se prevean en este reglamento. Es importante que se cumplan todas las exigencias, características de seguridad establecidas por el organismo de control. Hacer una pequeña aclaración de servicio de taxis. Tiene la exclusividad de llevarse en el territorio ecuatoriano, con el permiso respectivo, como les decía, fletado ocasionalmente a cualquier parte del país, sigue estando prohibido establecer rutas y frecuencias. Es decir, es una ocasionalidad. No significa que yo voy a viajar mediante el servicio de transporte en taxis a determinado lugar en determinada hora. Es una eventualidad, ¿no? Es un acuerdo entre las partes, más no gozamos nosotros de un libre espacio para circular haciendo uso, entre comillas, de determinado turno, conocido esto como ruta y frecuencia, ¿no? El artículo 58 nos habla de que transporte por cuenta propia, estábamos acá considerando uno de los tipos o clases, es precisamente un servicio que satisface las necesidades de movilización de personas, también como de bienes, dentro de las actividades comerciales que se realizan exclusivas de las personas. Puede ser una persona natural, el pasajero, o también puede ser contratado por una persona jurídica. Persona jurídica, estamos hablando de una institución, ¿no? Mediante el uso precisamente del propio vehículo o de una flota privada, se va a requerir de una autorización, obviamente, por la institución de control a nivel nacional y no tenemos inconvenientes. Tenemos adicionalmente también que manifestar que se denomina vehículo de transporte particular, que también está dentro de esta categoría, al que satisface las necesidades propias de transporte de sus propietarios sin fines de lucro. Es decir, el vehículo de la casa, el que tenemos en la familia, también está algún tema acá considerado. El artículo 60, para diferenciar obviamente las clases. Artículo 60 nos indica que transporte fronterizo de personas y mercancías es un servicio público que se lo realiza solo dentro de los límites establecidos por la zona de integración fronteriza respectiva, y nos habla también el artículo 59 de transporte internacional de personas, en el cual justamente está garantizado por el Estado. Se lo hace cumpliendo los términos establecidos en los tratados, convenios y acuerdos internacionales. Esa salvedad nada más. Adicionalmente, como les decía, obviamente estábamos hablando de los derechos de los pasajeros, que teníamos que exigir seguridad,
que los señores prestadores de servicios de transporte respeten las paradas, por ejemplo. Y en este caso se habla de los servicios conexos de transporte terrestre y también la rectoría, ¿no? En el artículo 61 a 64. El artículo 64 indica claramente que el órgano rector de esta acción en el control y vigilancia es la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional, que precisamente va a velar por la operación en general de esta actividad. Ahora bien, ¿cómo está considerado o clasificado este tema de los servicios conexos al transporte terrestre? Se habla en el artículo 61 de las terminales terrestres, de los puertos secos y de las estaciones de transferencia. Estos son considerados servicios conexos de transporte terrestre que buscan que se centralice en un solo lugar el embarque y el desembarque, como les decía, de pasajeros y de carga en condiciones de total seguridad. ¿Qué organismo va a velar por el funcionamiento y operación de los mismos? Hablamos algo de las transferencias de competencias, van a ser los GAS municipales, ¿sí? A no ser que esto esté concesionado, que bueno, ya viene bajo otra mecánica de funcionamiento. Todos los vehículos de transporte público de pasajeros que cuenten con el respectivo título habilitante otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito o Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dicho su nombre con propiedad, o por el organismo competente, ¿no es cierto? Se habla también en esta parte de la infraestructura o servicio conexo de transporte, de que precisamente la Agencia Nacional va a establecer las normas generales para la construcción, funcionamiento, operación, control de estas instalaciones, que se convierte en una exigencia para todas las operadoras de los servicios de transporte habilitadas, precisamente como les decía, ¿no? Para llegar a un terminal, respetar las paradas establecidas, no propender a hacer el uso inadecuado de las conocidas como mini terminales, aunque eso es una costumbre un poco difícil de eliminar, porque muchos de los pasajeros han hecho una costumbre no tomar los vehículos precisamente en las terminales. Y también habla de que los denominados pasos laterales construidos en las diferentes ciudades serán usados obligatoriamente para el transporte de carga pesada. Bueno, eso sí hemos visto aquí en la ciudad sobre todo, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver. Y finalmente tenemos que hablar de los ámbitos de transporte. Aquí vamos a entender un poquito mejor todas las modalidades de transporte que están autorizadas para prestar el servicio en el territorio ecuatoriano, en los artículos 65 hasta 69. Y nos habla de que transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación: intracantonal, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e internacional. El servicio de transporte público intracantonal es aquel que opera dentro de los límites cantonales, ¿sí? El transporte o el servicio de transporte público intraprovincial es aquel que opera dentro de los límites provinciales. El servicio de transporte público intrarregional es aquel que opera dentro de los límites regionales. Recordemos que de acuerdo a la última división administrativa en el Ecuador, tenemos varias regionales, ¿no? De hecho, la regional de Chimborazo la comprende Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, si no me equivoco, ¿no? Tenemos también que reconocer que el servicio de transporte público intrarregional, como decía, ya está. El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera bajo cualquier tipo dentro de los límites del territorio nacional. Y finalmente el servicio de transporte público internacional es aquel que opera bajo cualquier modalidad hasta fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino el país extranjero o viceversa. Toda esta modalidad de transporte que hemos mencionado está sujeta a la celebración de contratos de operación, atribución de la Agencia Nacional de Tránsito
Y también en este caso, sujeto a atribución de los gobiernos autónomos descentralizados también, y en el caso de transporte internacional, también respetando lo que son los tratados y convenios internacionales, ¿no? Ahora bien, hemos hablado ya un poco de las modalidades de transporte, la infraestructura, servicios conexos que sirven, obviamente, y hablábamos en un inicio de esta sesión de la atención preferente a los pasajeros. Esto está contemplado o mencionado en el reglamento de esta ley, en los articulados 41 hasta el 46. Vamos a ser breves en este tema, ¿no? Para gozar de atención preferente las personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, para el efecto del sistema de transporte colectivo y masivo, dispondrá de áreas de accesos especiales debidamente señalizados justamente en las normas INE, que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, que también vamos a revisar ciertas normas en cuanto tiene que ver a futuro con la señalización también, ¿no? Estamos hablando de este tema y justamente vamos a concentrarnos en este y manifestar que el sistema de transporte terrestre va a brindar de la misma manera asistencia especial a estas personas mencionadas, de acuerdo a sus necesidades. Tiene que facilitarles el acceso, comodidad, con el mismo trato como que si fuese el usuario que paga su pasaje completo, digámoslo así, ¿no? Porque ese es uno de los beneficios también, la tarifa diferenciada. Precisamente hay que hablar de las personas que tendrán derecho a embarcar de manera preferente antes que otros de los usuarios. Tienen que brindarle seguridad en todo momento al embarque y desembarque. Hay que considerar lo que se les dijo anteriormente. En el artículo 44 el reglamento habla de esto, que las sillas de ruedas, coches para bebés, camillas, muletas y otros equipos que requerirán a las personas referidas acá serán precisamente transportadas gratuitamente como equipaje prioritario. Y justamente hablando de las tarifas preferenciales, van a acceder a las mismas las personas con discapacidad que cuenten con el carnet de CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades. Van a acceder también los estudiantes de los niveles básico y bachillerato que acrediten su condición mediante la presentación del carnet estudiantil, otorgado obviamente por el Ministerio de Educación. El servicio tienen que hacerlo obviamente en días hábiles. Bueno, esperemos que volvamos a la normalidad también. El lunes a viernes, salvo que hay eventos institucionales, un día sábado. Y por supuesto hay que considerar que también los niños, niñas y adolescentes gozarán de esta tarifa de 50% hasta los 16 años sin presentar ningún requisito. A partir de aquello, precisamente accederán a esta tarifa mediante la presentación de su cédula de identidad. Y hablando de las personas mayores de 65 años, por supuesto, acreditan la condición como tal, presentando los requisitos, pagarán la tarifa preferencial de 50% en toda modalidad de transporte terrestre. Y como les dije, en todo momento el Estado garantiza que este servicio prestado sea en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan una tarifa completa, ¿no? Ahora bien, ¿cuál debe ser el comportamiento del pasajero? Aquí también, como en casos anteriores, presentarles ciertas recomendaciones que probablemente nosotros sí lo tengamos sobreentendido, pero no está por demás hacer un pequeño recordatorio. Hay que respetar la fila en la parada de los buses, correcto. Hay que subir y bajar del vehículo por la puerta designada, sobre todo los vehículos de transporte urbano, de bus urbano. Tienen una puerta para subir y una o dos puertas para bajar. Desembarcarnos en las paradas establecidas para aquello, debidamente autorizadas, como les decía. Esto de cumplimiento de las obligaciones es en doble sentido, ¿no? Ni el señor conductor puede dejarnos donde le parezca mejor, ni tampoco nosotros podemos imponer que nos dejen un lugar inadecuado. Justamente tiene que dejarnos en las paradas establecidas. Hay que tener respeto hacia los demás pasajeros,
ceder el asiento, ocupar el espacio estrictamente necesario. De pronto digo yo, no fumar en las unidades, que además está prohibido. En esta época también está prohibido comer en las unidades. También no tirar basura por la ventana. Estamos afectando también al ambiente. No habla bien de nosotros tampoco como ciudadanos. Y en lo personal he visto que en los buses urbanos sí existen tachos de basura y en los intraprovinciales e interprovinciales también existen funditas para depositar la basura. O en caso que no queramos, si nosotros llevamos una funda, un bolso, una maleta, podemos guardar y lo botamos después en un tacho adecuado para aquello, ¿sí? En el caso de las unidades intra e interprovinciales, utilizar el cinturón de seguridad, servicio de taxis también, por supuesto, uso particular también, ¿no? Atender en todo momento para anticipar nuestra parada, ¿no? A veces molesta cuando el momento mismo que tenemos que bajarnos en el lugar, recién estamos anticipando nuestra parada. Hay los modos adecuados acá en las unidades, se ha visto. Ustedes también han hecho uso de los buses y saben de lo que estoy refiriéndome. Sí, otra cosa, por precaución, como les decía, tenemos que vigilar el comportamiento del conductor y no está por demás que también por nuestra seguridad no abordar un vehículo que esté con exceso de pasajeros. ¿Por qué? Porque esa sería una de las causas para un accidente, para un siniestro, ¿no? Es decir, que vendría circulando esta unidad con un exceso de peso sobre lo que en realidad va a soportar, ¿no? De hecho, eso se tiene que respetar cuando precisamente está siendo configurado esta unidad para el servicio respectivo. Y por supuesto, creo yo y considero que es adecuado, ¿no? Sobre todo en los buses urbanos. Eh, a veces se ha visto que suben con postales, con cartones voluminosos. Y a veces eso genera incomodidad en los otros usuarios, ¿no? Entonces, yo optaría por tomar otra alternativa de transporte, ¿no? Estoy yendo cómodo, por supuesto, respeto hacia las demás personas, porque el hecho de que no nos conozcamos, no nos veamos recurrentemente con los demás usuarios en las vías, en una unidad de transporte, no significa que el respeto debe estar ausente en estos casos, ¿no? Y finalmente, ustedes también tienen en el módulo en la página 18 aquellos derechos de los de pasajeros de transporte escolar. Y nos hemos tomado en cuenta porque, si bien es cierto, al momento nuestros niños no están dirigiéndose a sus escuelas, a sus centros educativos, no están haciendo uso de esta modalidad de transporte, pero hay que hincar un poquito desde edades tempranas para que sean puntuales, estén a tiempo para ser recogidos por el conductor, que den respeto ahí a los niños más pequeñitos, que obviamente permanezcan en su lugar, colocado el cinturón de seguridad, que justamente esperen que el vehículo se detenga por completo para subir o para bajar, que mantengan un comportamiento adecuado, que no represente distracción, molestia o alguna situación extraña del conductor, que tiene que estar cuidado de lo que tiene que hacer en la conducción y también cuidado por los ocupantes de su unidad. Sí, cuidar el aseo del vehículo, eso habla muy bien de nosotros. No deteriorar inmobiliario, no deteriorar accesorios, no dañar, no romper, no rayar lo que son los asientos, etcétera. Y por supuesto, las unidades educativas también cuentan con un protocolo de comportamiento de los pasajeros, ¿no? Hay que recordar aquí que también el GAN municipal que asumió la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, en el año 2016 emitió una ordenanza que precisamente, les doy el nombre de la ordenanza nada más, para el fortalecimiento de la calidad y la fijación de la tarifa en la prestación del servicio de transporte terrestre público, intracantonal, colectivo y urbano del Cantón Riobamba. Es decir, se está cumpliendo precisamente con uno de los preceptos, objetos
y naturaleza de este servicio, ¿no? Hay que tener en cuenta esta situación.